del día de hoy. Vamos a culminar este ejercicio y luego vamos a resolver otros dos más para ya ir pues un poco este tema de las leyes de Mendel, que son tres las que ya hemos visto: primera, segunda y tercera, lo más sencillo de irlas enumerando, y ya luego pues ley de la uniformidad, ley de independencia de genes o recombinación, etcétera, ¿verdad? Las que ya hemos visto. Teníamos este ejercicio en el que nos quedamos el día martes cuando finalizó la clase. Entonces vamos a ir viendo acá algunas dudas. Entonces veamos acá el inciso A. Algunos lo indicaron, pero creo que no quedó tan claro. Acá en el inciso A solo se nos pregunta el tipo de dominancia al que podría pertenecer el carácter, ¿sí? Entonces acá pues tenemos un único carácter que hace referencia al gusto o a la percepción que se tiene a esta sustancia llamada feniltiocarbamida. Entonces acá solo se pregunta específicamente sobre el carácter, ¿sí? No se hace una mención como tal de realizar pues para responder esta pregunta no es necesario que realicemos un cruce, obtener una F1 o una F2, por ejemplo, si fuera el caso, sino que únicamente indicar el carácter. Entonces pregunto acá, ¿qué tipo de dominancia tendríamos? Solo tenemos un carácter como tal, ¿sí? Que es pues, la percepción de esta sustancia. Entonces, que pueda percibirla, ya sea la especie humana o los chimpancés, como acá se menciona, o la otra opción, que no podamos percibirla. Entonces, en esto nos habíamos quedado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para el inciso A? Vamos a ver acá el chat. Completa, indica Byron. ¿Alguien más? Gracias, Byron. Pueden ir escribiendo en el chat, Completa. abriendo sus micrófonos, y a viva voz también es válido. Gracias, Josué. Gracias, Alejandro. Bien, entonces tendríamos lo siguiente. Correcto, acá tendríamos pues para el carácter, únicamente el carácter, vamos a tener un tipo de dominancia completa. ¿Por qué? Porque entre estos dos, si ya lo vemos acá, y ya pues ver los dos genes como tal, vamos a tener que únicamente alguno de los dos se vería expresado, ¿verdad? ¿Y cuál pues se ve expresado en este caso? El de los gustadores, ¿sí? Que sería el dominante en este ejercicio particular. Entonces, el que no se va a expresar, que está en su forma recesiva, sería el no gustador. Esa pues sería una de las razones por las cuales tendríamos acá únicamente para el carácter en concreto una dominancia completa. Bien, no sé si hay alguna duda, si se comprende ahora de esta forma. Ahora, para los otros dos incisos, ahorita sí vamos a ver que si es necesario, pues ya hacer una cruza como tal para ya ir dando respuestas. Bien, ¿habrá alguna duda? ¿Sí queda más claro ahora? Si no, pasamos al siguiente. Podemos avanzar, ustedes me indican, por favor. Sí, creo. Ok, vamos a avanzar al siguiente entonces. Entonces el inciso B, la pregunta es la siguiente. ¿Podría tener este hijo no gustador hermanos gustadores? Entonces vamos a partir de lo siguiente. Acá se indica que va a haber dos individuos, dos padres, o dos parentales, o dos gametos, como los queramos llamar, que al cruzarse van a tener un hijo no gustador, ¿sí? En la descendencia pues va a haber un hijo no gustador.
Suponiendo que el carácter gustadores está determinado por un gen G, que es el dominante, ya lo explicamos, y no gustador sería el recesivo, y lo vamos a expresar con la letra G minúscula. Vamos a dar respuesta a ver si este hijo, que es no gustador, puede tener hermanos gustadores. Entonces veamos acá cómo lo tendríamos que hacer. Voy a intentar usar pues nuevamente la pizarra a ver si esta vez sí nos funciona. Les pido un minuto, por favor. Si culminaron ya anteriormente el ejercicio, pues pueden ir también anotando acá sus respuestas en el chat, si lo culminaron el día martes. Y ahorita lo vamos a ver ya, pues, cómo llegaríamos a dar la respuesta, ¿sí? Bien, solo quiero que me confirmen si se escucha y se observa la pizarra, por favor. Sí, ingeniero, dice ahí, Ahora sí, sí está bien. funciona. Ok, muchas gracias. Bien, veamos si ahora sí nos sirve pues estar usando la pizarra. Bueno, entonces para el inciso B, la pregunta es la siguiente. ¿Podría tener este hijo, que es un hijo no gustador, hermanos gustadores? Entonces para esto sí es necesario que realicemos pues, una cruz utilizando un cuadro de Punnett. Es bastante sencillo, pero para poder llegar a esto es indispensable que primero establezcamos los parentales o los progenitores. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué genotipo deberían de tener los padres o parentales? A ver, pueden ir indicándolas acá en el chat o pueden abrir su micrófono como lo deseen. Ok, ya Josué escribió algunas. Sería esta. Para ambos padres. Veamos. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Para que sean... Ahora vamos a partir de que tenemos pues un solo carácter es el que estamos evaluando con dos alelos, pues uno en su forma dominante y en su forma recesiva, ¿verdad? El dominante pues es el individuo gustador y el recesivo
el no gustador. Entonces acá, para que podamos, para que resulte que tenemos un hijo no gustador, los parentales deberían de tener el siguiente genotipo al momento de hacer la cruz. Entonces pregunto, ¿será posible que los dos parentales sean gustadores y tener un hijo no gustador? Ok, alguien indica que sí. Bien, esa sería una opción. Otra opción sería, ¿será posible que los dos padres sean no gustadores y tengamos un hijo gustador? Bien, para la primera opción, pues sí, podemos tener que a partir de dos padres gustadores tengamos un hijo no gustador, que de hecho es lo que acá se menciona. Pero no va a ser posible que dos padres no gustadores, tomando de referencia esta condición que tienen los alelos, pues tengamos un hijo no gustador. Entonces, para partir ahorita y encontrar el genotipo, la opción que nos daría como resultado un hijo no gustador es la siguiente, que ambos parentales tengan este genotipo, tanto para el padre como para la madre. Y ahora vamos a hacer que este cruce y vamos a ver si a partir de acá pues es posible obtener un hijo no gustador y si este hijo no gustador también puede tener hermanos gustadores, que es la pregunta que acá se nos indica. En este caso, pues inicialmente no nos dan el genotipo de los padres o los parentales, pero si hay suficiente evidencia o información en el enunciado para que podamos eliminar eso. Pregunto, ¿habrá alguna duda con esto? Si no queda claro, ¿por qué sería de esta forma? ¿El genotipo de los parentales o de los padres? ¿Sí? Fíjese que no entendemos el inciso A. Disculpe, Rodrigo, no le entendí bien a su pregunta. ¿Será que puede volver a explicar el inciso A? Ah, el inciso A. Ok, sí, lo vamos a ver acá y ahorita también pues podemos hacer nuevamente un reprise de cómo vamos a partir para el inciso B. Bien, comparto acá nuevamente pantalla. Para el inciso A, acá lo que se pregunta es el tipo de dominancia o cómo se representaría el carácter, ¿sí? Únicamente el carácter como tal. ¿Y qué carácter estamos evaluando? Pues, la percepción hacia una sustancia, ¿sí? O si podemos percibirla pues a través del gusto o no la podemos percibir. Entonces, para dar respuesta al inciso A, pues nos guiamos realmente de los dos genes, ¿sí? Son dos genes, solo que pues uno en su forma dominante o dos alelos y el otro en su forma recesiva. Entonces es de ver cuál de los dos es el que se expresa, ¿sí? El que se expresa, en este caso el que se expresa y tiene dominancia sobre el otro es el gen que sí puede percibir esta sustancia. Entonces acá pues en esta condición, en esta situación, tendríamos una dominancia completa como tal. De esa forma damos respuesta acá a este inciso A. Únicamente se pregunta el carácter en concreto, ¿sí? Si ya nos preguntara, realice la cruza y determine si a través de la F1 tenemos dominancia completa, incompleta o intermedia, pues ya sería necesario
que hiciéramos nuestro cuadro de Punnett. De esa forma, pues, dimos respuesta acá al inciso A. No sé si se comprende ahora mejor. Únicamente es evaluar el carácter. Únicamente ver el carácter, pues es la percepción, sería el gen pues, dominante en ese caso, o la no percepción, que estaría representado el alelo en su forma recesiva, ¿sí? Y que acá pues se ha llamado al dominante, que van a ser los individuos gustadores, y a los no gustadores cuando tengamos el alelo en su forma recesiva. Ahora bien, para el inciso B, pues ahora nos pregunta si este hijo, ¿sí? Pues acá estos dos parentales que son gustadores tienen un hijo no gustador. Ahora la pregunta es la siguiente: si este hijo que es no gustador puede tener hermanos gustadores. Pues para dar respuesta a este inciso, sí tenemos que realizar un cruce y determinar primero el genotipo de los parentales o de los padres, ¿sí? Entonces acá el ejercicio indica lo siguiente: que dos individuos gustadores, es decir, dos padres gustadores, tienen un hijo no gustador. Pues ¿cuál debe ser el genotipo de estos dos padres para que tengamos como resultado un hijo no gustador? Entonces, analizamos primero los dos alelos, ¿sí? Entonces, vamos a tener que el alelo dominante se expresa en los individuos gustadores y el recesivo en los individuos no gustadores, los que no pueden percibir esta sustancia. Les preguntaba inicialmente, ¿será posible que dos padres gustadores tengan un hijo no gustador? Ya indicamos que sí, de hecho varios acá en el chat lo indicaron. Y también les hacía la siguiente pregunta: ¿será posible que dos padres no gustadores tengan un hijo gustador? ¿Cuál debería ser el genotipo para dos padres no gustadores? Para parentales no gustadores, ¿cuál debería ser acá el genotipo? ¿Será este mismo o diferente? Correcto, ya lo escribieron acá Josué y Mario. Serían, si yo partiera que son dos padres no gustadores, ambos van a ser homocigóticos recesivos. ¿Será posible que de este cruce yo pueda obtener un hijo gustador? No, ¿verdad? No es No, posible. ingeniera. Ok, no es posible, ¿sí? Porque acá, como este es un alelo recesivo, no se va a poder expresar, ¿sí? Y pues no, a partir de acá no llegaríamos nunca a obtener un individuo gustador. Ojo acá, siempre que sigamos la ley de Mendel, ¿sí? Ya la otra semana vamos a ver, ya esta semana no nos da tiempo de empezar ese tema, que también van a haber excepciones, ¿sí? Por eso en alguna de las clases les indicaba que algunos autores no las aceptan aún como leyes, sino como reglas, porque de hecho tenemos excepciones, ¿verdad? Y ya vamos a ir hablando también un poco de mutaciones, por ejemplo, que no siguen pues, la ley de Mendel y de otro tipo de situaciones que podemos ir encontrando que se deriven de la herencia. Bien, entonces, para ir continuando acá, pues esta opción estaría descartada, ¿verdad? Que a partir de dos padres no gustadores, no puedo obtener un hijo gustador, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces acá, ¿cómo establezco o llego a este genotipo? De la siguiente forma. Tener esta clara, pues la condición
de estos dos alelos, cuál es el dominante y cuál es el recesivo, pues me va a servir para ir planteando o armando nuestro genotipo. Entonces les pregunto, ¿será que a partir de dos parentales homocigóticos dominantes podríamos tener un hijo no gustador? No, ¿verdad? No es posible. Si hacemos este cruce, pues lo que tendríamos acá serían individuos homocigóticos dominantes. Es decir, hijos gustadores. En esta posibilidad, pues, ¿cuál es la que sí se va a... es la que me confirman si se sigue escuchando? O creo que se traba un poco la pantalla, ¿verdad? ¿Ya se escucha? Ok, gracias. Bien, gracias. Entonces, la opción que sí es posible que al hacer un cruce de dos parentales o de dos padres es la siguiente: que los dos sean gustadores, pero heterocigotos, ¿sí? Ya vimos que en las dos condiciones homocigóticas no es posible que se cumpla tanto tener un hijo no gustador como hermanos gustadores, ¿sí? Lo vimos primero con parentales homocigóticos recesivos. Si obtendríamos un individuo no gustador, pero no obtendríamos hermanos gustadores, ¿sí? Y el segundo que vimos es si los dos parentales fueran homocigóticos dominantes, es decir, los dos padres gustadores, podrían tener individuos gustadores, ¿sí? Pero no podrían tener individuos no gustadores. Entonces ahí vamos descartando ya esas dos posibilidades y vamos a ver pues si realmente con estas sí es posible. Entonces con este genotipo, acá tenemos pues dos padres que van a ser heterocigotos, pero ambos son gustadores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo realizo este cruce? Lo puedo realizar a través pues, de un cuadrado de Punnett y vamos a ver que vamos a obtener cuántos individuos. Entonces acá podemos ir separando los alelos, ¿sí? Vamos a armar nuestro cuadrito de Punnett. Le colocamos pues, los dos parentales. Y ahora pues vamos uniendo los alelos de cada parental, ¿verdad? Entonces obtendríamos acá estos 4 individuos. Con estos genotipos. Entonces les pregunto, vamos a ver, ¿dónde estaría el hijo no gustador? Hijo no gustador. Entonces, el hijo no gustador es el que en su genotipo tiene esta condición, ¿verdad? Un individuo homocigótico recesivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues un individuo, ya enfocándolo nuevamente al problema, un hijo no gustador. Pero veamos qué sucede con los otros tres, que son sus hermanos.
¿Son no gustadores o gustadores? Son gustadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué responderíamos a esa pregunta? Bueno, sacamos primero ahorita proporciones, ahí nos preguntaban, pero para ir ejercitando esa parte y ya pues ahorita volvemos a la diapositiva y ya damos respuesta. Bueno, no nos lo pregunta, pero lo vamos a determinar. A ver, proporción fenotípica. Y también genotipo. Fenotipo, lo que podemos observar, ¿sí? ¿Qué proporción tenemos? Ok, vamos a ver acá, me dice alguien. Los hijos del entre los dos gustadores se ven representados en un 75% en gustadores y 25% no gustadores. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Pues, hay varias formas de expresar las proporciones, ¿verdad? Entonces, primero, tenemos 4 individuos o 4 hijos en este caso. ¿Cuántos son gustadores? 3, ¿verdad? Entonces, podemos tener esta proporción 3:1. Es válido. También a través del porcentaje indica 75%, 25%. Y también pues puede ser en forma fraccionaria. De esta manera, indicar que 3 individuos de 4 son gustadores. Bueno, creo que esta última ya no se observa, pero acá es un buen. Y que un individuo de 4 es no gustador. ¿Cuáles de las 3 es válida? Las 3 son válidas. ¿Cuál utilizar? La que a ustedes pues, les parezca más simple o más sencillo. O también si queremos pues ir ahí un poco más y que sea más claro, indicar que el 75% de los individuos son gustadores y el 25% son no gustadores. También pues estaría válido. Bien, proporción genotípica. El genotipo, lo podemos ver desde acá también. ¿Qué proporción tenemos? A ver si ya lo escribieron. Ahora genotipo, por favor. ¿Qué proporción vamos a tener? Veamos, entonces les pregunto acá, ¿cuántos organismos homocigóticos dominantes tenemos? 1, ¿verdad? Sí, está acá. ¿Cuántos individuos heterocigotos tenemos? ¿O cuántos hijos heterocigotos? 2. Y por último, ¿cuántos individuos homocigóticos recesivos tenemos? 1, ¿verdad? Entonces, a nivel de genotipo, nuestra proporción sería 1, 2, 1. Si quiero expresarlo como porcentaje, sería de esta forma: 25, 50, 25. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante, Rodrigo. ¿Importa el orden del genotipo, digamos, 1, 2, 1? ¿O puede ser también 2, 1, 1? Para el orden sí es válido, pero
la mayoría de literatura se menciona que siempre coloquemos los dominantes, ¿sí? Antes que el resto. Pero sí es válido ponerlo así de manera menor. Sí, es válido porque estaríamos trabajando siempre en proporción. Pero ahí le recomendaría yo que usted pues explique, por ejemplo, si coloca acá 2, 1, 1, que este 2 hace referencia a organismos heterocigotos, que el otro 1, por ejemplo, a los homocigóticos recesivos dominantes y el siguiente a los recesivos, ¿verdad? Sí, ingeniera, gracias. Ok. Y otra manera también sería la siguiente, indicar que un individuo de 4 es un homocigótico dominante, 2 individuos de 4 son heterocigotos, estos dos, y un individuo de 4 es homocigótico recesivo, que es el hijo no gustador. Ahí tendríamos ya las proporciones. ¿Habrá alguna duda con estas proporciones? Ok, muchas gracias. Bueno, entonces volvamos. Ahora sí demos respuesta al inciso B. ¿Sí? Entonces, ¿podría tener este hijo no gustador, hermanos gustadores? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí es posible. Y lo vimos ya desde acá, que de hecho puede tener 3 hermanos gustadores. Bien, ¿alguna duda entonces del inciso B? ¿Sí queda claro ahora? ¿Ya más claro? Okay, ya escuché por ahí a los fans de Cristiano Ronaldo. Bien, ahora inciso C. ¿Podría tener este hijo no gustador hijos gustadores? Sí, no, ¿y por qué? Ok, gracias. Alguien indica que sí, otros que no. Veamos ahorita. Podría tener hijos gustadores porque, por ejemplo, si se va a cruzar con un gustador, podría ser una cruza entre gustadores y gustadores. Entonces podría tener hijos gustadores. Ok, algunos indican, bueno, creo que a la mayoría acá indica que sí. Entonces veamos cómo debería de ser, para que sea posible, cómo debería ser el cruce. Ok, sí, no indican algunos. Veamos. ¿Puedo borrar ya esto? ¿O están cantando todavía? Me indican ustedes, por favor. Vamos a borrar la pizarra, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo debería de ser el genotipo para los dos parentales. Bien, entonces ahora partimos de lo siguiente. Entonces vamos a tener ahora
Ahora tenemos un individuo no gustador, ¿sí? Que es el hijo, en este caso, el hijo no gustador. La pregunta es la siguiente: si puede tener hijos gustadores. Entonces les pregunto, ahora acá ya conocemos pues, el genotipo de uno de los parentales, ¿sí? No, creo que no indica necesariamente si es padre o madre, ¿verdad? Bien, creo que no se menciona. Entonces, veamos acá. Y creo que ya algunos lo escribieron en el chat. Voy a revisar acá. Entonces les pregunto, ¿qué genotipo debería de tener el otro parental? Vamos a asumir que este va a ser la madre, ¿sí? O el padre, igual no importaría porque acá no especifica. ¿Con qué otro genotipo debería de ser posible o debería de cruzarse para que observemos si puede tener hijos gustadores? Entonces partimos de lo siguiente, que el genotipo de este individuo no gustado sería de esta forma. Entonces, para que sea posible que tenga hijos gustadores, tendría que cruzarse con otro parental gustador, ¿verdad? ¿Sí tenemos claro eso? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Creo que sí coincidimos en esto, porque ya varios lo han escrito acá en el chat. Algunos colocaban dependiendo con quién se cruce, pues sí, también sí dependería de él. Bien, entonces para que sea posible esto, podríamos tener dos posibles genotipos, ¿sí? Y partimos cuáles serán los individuos gustadores, ya lo vimos en el primer inciso, estos dos, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser el otro parental, un homocigótico dominante o un heterocigoto, ¿sí? Y de hecho ya había ahí en el chat que varios lo van a anotar. Alguno de estos dos parentales que se cruce este hijo no gustador, veamos si es posible que tenga hijos gustadores. Bien, entonces realicemos la cruza, por favor, y me indican si es posible o no. Pues vayan realizándola en su pues vayan ahí anotando en sus cuadernos, que lo más seguro es que los exámenes pues vayan a ser así, ¿verdad? De forma física. Entonces, por favor, vayamos también ya pues practicando. Vamos a dar acá 2 minutos y luego verificamos. Entonces les he indicado que este individuo o este hijo no gustador, con alguno de estos dos parentales que se realice la cruza, vamos a ver si es posible que tenga hijos gustadores, ¿sí? Descartamos que pueda cruzarse con otro individuo no gustador, ¿sí? Y yo creo que eso sí ya nos queda claro a todos, esperaría yo, ¿verdad? Pues así se comprende por qué con alguno de estos dos realizar el cruce. Sí, se comprende. Ok, bueno, entonces damos 2 minutos. Por favor, vayan realizándolo en su cuaderno, en sus hojas, dependiendo en qué toman anotaciones, y ya corroboramos en 2 minutos.
Bien, entonces, ¿es posible con los dos o solo con alguno de los dos parentales? A ver, ¿qué indican? Con los dos. Con los dos, ok, veamos si es cierto. Partiendo del cruce acá en el cuadro de 1. Entonces vamos a realizar pues estos dos posibles cruces y vamos a ver si con los dos se cumplen o solo con alguno. Aquí en el chat pues ya me han indicado con los dos. Veamos pues todos juntos si es posible. Voy a iniciar primero con el no gustador, con otro organismo gustador pero heterocigoto. Bien, al hacer el cuadro de Punnett nos quedaría de esta manera y al unir pues ya los alelos tendríamos estos resultados, ¿verdad? Entonces veamos acá. ¿Es posible que acá tengamos hijos gustadores? Y si es posible, ¿cuántos son? ¿Cuántos y cuáles? Tenemos estos dos, ¿verdad? Bien, entonces vemos que con este primer cruce, acá pues yo crucé un parental heterocigoto con el individuo no gustado, a un individuo gustador y uno no gustado, si es posible que este individuo no gustado tenga hijos gustadores, ¿sí? Y si les diera, pues ya la proporción sería 2 a 2.
tanto para el genotipo como para el fenotipo, ¿verdad? O un medio y un medio, o 2/4 y 2/4. Sí, se cumpliría, pues, prácticamente estaríamos en la misma proporción, tanto para el fenotipo como el genotipo. Bien, ahora veamos la otra posibilidad, a ver si también se cumple. Entonces ahora vamos a tomar este segundo cruce. También tengo un padre gustador, solo que ahora es homocigótico dominante, con parental no gustador, ¿verdad? Bien, y ahora unimos dos alelos y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces pregunto, ¿será posible que tenga hijos gustadores con este cruce, con estos dos parentales? Sí, creo. Sí, ¿verdad? Sí, es posible. Bien, entonces, ¿qué responderíamos en el inciso C? ¿Si puede o no puede? Sí se puede, ¿verdad? Esa sería la respuesta. ¿Y cómo llegamos a esa respuesta? Pues haciendo un cruce a través del cuadro de Poole. Bien, y ahí estaríamos finalizando este ejercicio. Ahora sí ya lo culminamos completamente. Entonces, algunos aspectos acá, pues si se dan cuenta, inicialmente no se plantean acá los genotipos, ¿verdad? De los parentales como tal, sino que hemos partido de un carácter, ¿sí? Donde pues teníamos acá estos dos alelos, uno en su forma dominante, que estaba representado para los individuos gustadores, es decir, los que sí pueden percibir esta sustancia, y los no gustadores serían los recesivos, los que no pueden percibirla, ¿verdad? Eso era lo único que se indicaba acá. No se les indicaba el genotipo, pero sí es posible irlos determinando, ¿sí? Tal y como pues lo fuimos haciendo acá en estos dos incisos, tanto el B y el C. ¿Habrá alguna duda? Si no, avanzamos al siguiente. Bien, vamos al siguiente, vamos a ver si lo podemos culminar o pues o queda a medias, dependiendo cómo vayamos con el tiempo. Bien, ahora acá tenemos el siguiente ejercicio. Vamos a estar realizando otra vez un cruce, solo que ahora pues ya cambiamos de individuos. Tenemos ahora dos conejillos de indias, donde el carácter que vamos a estar evaluando es el color, ¿sí? Entonces vamos a tener un individuo que va a tener una coloración negra, ¿sí? Que en este caso pues va a ser la hembra, y el macho va a tener coloración blanca. Entonces se indica que todos los individuos de la primera generación filial, es decir, de la F1, fueron negros, ¿sí? Fenotípicamente fueron color negro. La generación F2 presentó aproximadamente 3/4 de los conejillos negros y 1/4 de la descendencia fue blanca.
Entonces, por favor, esquematicen los genotipos de los progenitores y el genotipo resultante, tomando en cuenta estos dos alelos, ¿sí? El dominante va a ser el color negro y el recesivo el color blanco. Y luego, si se cruzaran dos conejillos blancos de la F2, ¿a quién se parecería? ¿Sí? Esas son las dos preguntas a responder. Entonces, por favor, vayamos planteándolo. No sé si nos va a dar tiempo a culminarlo, pero al menos sí iniciemos, por favor. Sí, Josué, adelante. Ingeniero, los padres serían puros. Sí, serían puros para poder llegar primero a la F1. Correcto. Bien, solo antes de que nos vayamos, que seguramente pues ya quieren ir a descansar o a hacer otras actividades, vamos a partir que para obtener una F1 debemos de tener inicialmente razas puras, ¿sí? Con eso creo que ya podemos avanzar bien. Bien, no sé si ya lo anotaron. Si ya lo tienen. Bien, entonces acá está de referencia y lo vamos a revisar el día martes. Entonces con esto finalizamos la clase de hoy. Si no hay dudas, que tengan una feliz tarde, un buen fin de semana y nos vemos el martes. Por favor vayan repasando, estudiando, que probablemente hacemos un corto la otra semana de lo que hayamos visto, por favor. Entonces nos vemos el martes, que tengan todos una feliz tarde. La Raquel me regaló 2.